se marchaba la tarde y llegaba la noche a Belmez de la Moraleda. María estaba frente al fogón y no se encontraba bien. Unas fiebres de Malta le habían minado las fuerzas. Por eso miró muy fijamente y durante varios segundos, para tener la certeza de que aquello no era una visión, una delirante visión. Un rostro. Se acercó y llegó a tocar la mancha llena de miedo. Estaba sola en la casa. Sintió el escalofrío. Allí mirándole, fija y grotesca, había una cara terrible. ¿Qué clase de broma era aquella? ¿Quién les estaba queriendo aterrorizar de una forma tan burda? Miguel, el hijo de María, le daba vueltas a la cabeza. ¿Cómo era posible? Se repetía una y otra vez, mientras frotaba con lejía aquella faz ovalada, tosca, provista de bigotes, ojos inexpresivos y la boca entreabierta. La dueña de la casa, mientras tanto, permanecía en silencio, asustada, como sabedora de que todos sus temores se iban a ir confirmando poco a poco. El paño pasó 1 y 100 veces sobre el rostro, sin alterarlo en lo más mínimo. Allí seguía, desafiante, y Miguel notaba cómo su ira aumentaba. ¿Qué clase de pintura habían empleado para asustarles? Los rumores estaban corriendo por el pueblo. Algunos hablaban del rostro del Santo Cristo, que se había aparecido milagrosamente. Los menos aseguraban que era el retrato de un muerto, un difunto que había sido enterrado vivo en aquel mismo lugar tiempo atrás. En la noche del 23 de agosto de 1971 no se habló de otra cosa. En Belmez, donde nunca pasaba nada, había ocurrido algo. Algo que los lugareños sabían que no era una simple broma. Miguel Pereira, ya enfurecido, pero también visiblemente preocupado, tomó una decisión rotunda. El viejo Pico iba a borrar aquel problema para siempre. Pero por desgracia, para él y para su familia, se equivocaba. Para que mi madre se quedara tranquila, pues cogí una herramienta y lo pegué y lo quité de allí. Cuando una noche estuvimos allí cenando sobre las 10 de la noche, pues así. Y cuando regresé sobre la 1 de la madrugada, a la 1:30, al dar la luz estaba la cara igual que está ahora en la foto que he hecho. Y yo la verdad que me asusté. En septiembre, el Diario Ideal de Jaén lanza la primera noticia sobre el extraño asunto. Ya era imposible acallar el rumor que vagaba por toda la sierra. Una faz muy similar había surgido con macabra insistencia en el mismo lugar, grabándose con la misma fuerza que la anterior, como queriendo vengar la afrenta. En tan solo 7 días se había formado de nuevo. El terror más absoluto recorrió entonces a la familia y a parte de la población. Algunos no se atrevían a pasar delante de la casa. Otros se santiguaban en la puerta y aseguraban que la vivienda tenía mucha muerte a sus espaldas. Todos los días tenían que mandar al alcalde una pareja de la Guardia Civil allí a la puerta, porque la puerta la arrancaba la gente toda que ya entraba de golpe. Noté el miedo en mi fotógrafo, en el fotógrafo de pueblo que me acompañaba, que era Leo. Este se negaba a seguir en Belmez de la Moraleda después de la puesta de sol.
Lo que pocos sabían es que otros rostros, como un racimo tenebroso, se estaban asomando poco a poco al cemento, aflorando precisamente en la zona de donde había sido estirpada la primera faz a golpe de pico. Sobre el rellenado de nuevo hormigón, surgió en apenas un día esta efigie, completamente diferente. Muchos decían que se trataba de una mujer, alguien con pánico, con terror. Luego aparecieron, como rodeándola, un grupo de cabezas más pequeñas, con las bocas abiertas y una economía en el trazo realmente sorprendente. Hacía falta muy poco para expresar tanto. Desaparecieron pronto, absorbidas quizá por la fuerza del propio fenómeno. Pero nos quedó esta imagen como recuerdo, un recuerdo que heló la sangre de los presentes. Parecían niños, caras de niños que transmitían espanto. Iba a los pocos días y veías que se iba desapareciendo, poco a poco, y desaparecía. Y veías que iban apareciendo otras. Que las caras han cambiado. Y pensaban ellos que es como si las caras tuvieran vida, que iban cambiando igual que cambiamos las personas. Aunque no se supo hasta 3 décadas después, la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla y la de Madrid, la Guardia Civil y la Junta de Energía Nuclear movilizaron operarios para vigilar lo que ocurría en la Casa de los Misterios. Un sistema de control había quedado establecido. Mientras tanto, cientos de personas se agolpaban expectantes en el exterior, solicitando una respuesta que no llegaba. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo entre aquellas 4 paredes. El rostro hierático con bigotes será examinado y recortado de su emplazamiento original. Nadie detecta pintura ni material añadido. De momento, no hay sombra de fraude. El experto de la Junta de Energía Nuclear emplea los aparatos más sofisticados que contrastan con la humildad de aquella cocina. 2 mundos opuestos se unen en la misma escena. El gobernador civil de Jaén ha solicitado una prueba para ver si la energía o el misterio tiene que ver con algún tipo de manifestación de carácter radioactivo. Pero la respuesta, una vez más, es negativa. La familia ha sido tranquilizada y las autoridades les hacen saber que creen en su inocencia. No van a ir a la cárcel, les aseguran. Tras ello, y con la vivienda como campo de pruebas, se procede a la excavación. El enigma, según algunos expertos, podría hallarse allí, en el subsuelo. Mi padre me dijo a mí que habían sacado camiones, que había llegado la tierra hasta el techo, de la segunda vez que excavaron. Sebastián Fuentes León se negó a seguir excavando. Su rostro lo decía todo. Allí abajo había huesos. Huesos humanos. Huesos de niños y ni un solo cráneo. ¿Qué crónica oculta estaban gritando estos restos exhumados? Eran de personas pequeñas, de chiquillos, muchachos así de 12, 15 años, 12, 13 y para abajo. Había al lado un canasto con huesos y pregunté y me dijeron, sí, esto en las excavaciones que se han hecho, o sea, cuando se ha retirado el cemento donde habían aparecido las primeras caras para sanear aquello, pues encontraron huesos. Curiosamente, ninguna calavera, ningún cráneo. Eso lo echamos aparte y se lo llevaron. Eso ya no, nosotros ya no lo vimos más. Las autoridades me tuvieron parte ya en aquello y la cosa está muy complicada. Y ya no pudimos apenas ni hablar. El hallazgo intentó explicarse por parte de las autoridades para tranquilizar a una población sobrecogida. Mientras tanto, en pleno silencio, la imagen de un feto había surgido en el suelo de cemento. Era clara y dramática. Una criatura que observaba, aún unida a su cordón umbilical. Para no pocos eran los recuerdos plasmados de lo acontecido allí a lo largo del tiempo. La propia casa parecía vomitar su dramática historia en imágenes. La puerta se precintó ante notario y lo dejamos 3 meses aquello encerrado. Existen documentos oficiales de lo que se hizo. Bueno, pues cuando se volvió a abrir la puerta, pues aquello estaba igual que estaba antes. Habían desaparecido algunas caras, pero se habían renovado con otras nuevas. O sea que aquello continuó, yo creo que con mayor profusión de imágenes que las que tenía al principio.
Germán de Argumosa fue el pionero en la investigación parapsicológica en nuestro país. Llegó a Belmez comisionado por el gobernador civil, José Ruiz de Gordoa. Era el único español invitado asiduamente a los congresos sobre estas materias en toda Europa. Todas las autoridades estaban expectantes. Su objetivo era muy sencillo: tenía que descubrir el fraude. Sin embargo, el plan no salió como estaba previsto. Una noche de febrero de 1972 ocurrió algo. Un magnetofón grabador fue el protagonista. Posiblemente se trató de la primera gran experiencia psicofónica efectuada en nuestro país. Las bobinas grabaron en silencio, intentando quizá registrar lo archivado en el éter, y los resultados no pudieron ser más espectaculares. Tanto que hasta los escépticos cambiaron de opinión. El chiquillo llorando, otro también se sentía Sofía, otro sacame de aquí. Y a mí no se me olvidará nunca, pues, porque te ponía los pelos de punta, en unas voces de niño sobrecogedoras, te ponían los pelos como escarpias, y que no se sabía exactamente si era angustia o era alegría, pero eran gritos inquietantes de niños, de bebés. Y juro que nadie dio gritos ni había niños durante las 3 o 4 horas que estuvo abierta la grabadora. Eso es una cosa pues que no olvidaré nunca. Ahora me preguntas si esto cómo se explica, pues no lo sé, pero sí puedo dar testimonio de que se produjo tal y como lo estoy contando. Las caras hablan. Eso dijo el diario Pueblo, que dedicó 20 contraportadas a los rostros de Belmez. El asunto estalló y se convirtió en fenómeno sociológico ingobernable. 10.000 personas al día llegaban al pueblo del misterio, al pueblo del milagro, al pueblo de lo inexplicable. Mientras tanto, silenciosamente, como por arte de magia, otros rostros muy distintos aparecían e iban contando su historia en el cemento. Unos surgían, otros se esfumaban, pero nadie de los presentes podrá olvidarlos nunca. Su impacto en la psique humana era muy profundo. Lo que más llama la atención es la conexión entre lo visible y lo invisible. Esta es una preocupación de los seres humanos desde Platón, entre la parte material y la parte inmaterial, la parte natural y la parte sobrenatural, la parte de los vivos y la parte de los muertos. Rostros distintos, como el de este anciano, o un padre y un hijo que miran con frialdad desde algún lugar desconocido. Junto a ellos, una faz monstruosa y de gran tamaño saliendo ya de la cocina, o esta efigie calva con los brazos cruzados. Diferentes estilos e iconografías para un lienzo delirante e incomprensible. Un jeroglífico que nadie en aquel instante podía resolver.